Con gusto al economista Apolinar Veloz, bien, hablarnos de situación económica del país, deuda pública y coyuntura. Buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Apolinar, buenos días. Hacía tiempo que te esperábamos por aquí. ¿Eh? Hacía tiempo que te esperábamos por aquí en tu turno. Desde que me llama Yudelka, ya inmediatamente estoy por aquí. Sí. Una pregunta, una curiosidad personal para comenzar y dar paso a los compañeros. En el sistema bancario nacional, ¿es vital dentro de un consejo de administración o siempre la función del economista dentro de lo que es una estructura de una institución financiera? ¿Es fundamental para analizar el mercado, trazar políticas de negocio, o simplemente eso es un asunto que más bien es tratado por otro tipo de técnicos? Miren, los bancos comerciales tradicionalmente y al principio del desarrollo de la banca dominicana, lo que habían como analistas eran fundamentalmente abogados que habían hecho algún tipo de especialidad en economía. Sí. Y yo creo que ahora, fundamentalmente por la demanda que tiene la ley monetaria y financiera y todos sus reglamentos, el economista pudiera jugar un papel importante, no cabe duda, pero también hay unos principios de cumplimiento que tienen que ver mucho con la ley. Y justamente uno de los problemas más importantes que tiene la banca dominicana hoy en día tiene que ver con la ley y con la excesiva flexibilización que el Banco Central y la Superintendencia de Bancos le ha permitido hoy a la banca dominicana tener. Y precisamente uno de los elementos que cabe destacar en este sentido es que el reglamento de valoración de activos le permite capitalizar a los bancos revaluando sus activos fijos y les reconoce de esa valoración el 50% como capital en los bancos. Es decir, que los bancos se están capitalizando con nada, porque sencillamente este edificio es de un banco y hoy, el año de hoy cuesta 30 millones, pero el año que viene cuesta 35, pues yo de los 35 pongo 2.5 millones de pesos para capitalizar. Un aumento de capital no necesariamente es más dinero en la bóveda, sino revalorización de lo que ya el banco ha tenido durante muchos años. Lo que se supone que debe ser un aporte de capital es aporte en líquido de los accionistas, porque ese capital es el que se supone que respalda todos los depósitos que tienen los usuarios del sistema bancario. Entonces esa es la diferencia. Usted lo que tiene es sencillamente el Banco de Reserva. El Banco de Reserva se capitalizó con un préstamo. O sea, usted tiene una cuenta por pagar que las autoridades de regulación y de supervisión bancaria le permiten que usted lo ponga como capital. O sea, yo cojo un préstamo y lo pongo como capital. No, usted tiene una deuda. ¿Usted la quiere usar como para poner capital? Bueno, póngala como capital, pero en el estado financiero usted debe poner que usted tiene una cuenta por pagar. Entonces eso le va a disminuir el activo al final. Pero ese tipo de cosas se dan en el sistema bancario. Evidentemente que los bancos están maravillados y contentos con la administración financiera del sistema, y por eso es que usted va a un banco y en lugar de usted recibir intereses, usted paga. Usted tiene una tarjeta de débito y usted paga mensualmente un fee por la tarjeta de crédito, o sea, 50 pesos por mantenimiento de la tarjeta, después tiene que pagar por la emisión. Y si tiene un mínimo su cuenta de ahorro, evidentemente que usted no lo puede sacar porque también paga. O sea, al final, nuestro dinero sirve para tener ingresos ilimitados de los banqueros y deben estar felices. ¿Y dónde no es así? Por ejemplo, yo te voy a dar el caso de Estados Unidos. Yo tengo una tarjeta de crédito de Estados Unidos que uso aquí. Aquí me cobran un fee por usar la tarjeta en un cajero que no es de ellos. Eso me lo devuelven a mí. Me dan un crédito por eso. Y en Estados Unidos, la mayoría de la gente que saca
dinero de sus en otro banco, utilizando otro cajero, no tiene el mismo tipo de cargo que tiene la República Dominicana. Aquí cobran 195 pesos por una transacción. ¿Una transacción de qué? Una transacción, sacar dinero, sacar efectivo. Sacar y si efectivo usted saca, de un cajero local, y si usted saca menos de lo que ellos tienen estipulado, te cobran más. O sea que efectivamente la banca dominicana tiene renta, y la renta significa, en este caso, hacer beneficios sin hacer inversión. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, si ese es el capitalismo que nosotros queremos vivir, pues... ¿La mata el capitalismo de Estados Unidos? Sí, pero no funciona de esa manera. O sea, ya funciona bien. No, funciona mejor que aquí. Funciona, pero mucho mejor que aquí. El capitalismo evidentemente funciona mejor que aquí, evidentemente. Sí. Sabe extraer más recursos. Sabe extraer más recursos. Sin embargo, la gente... Yo cuando echaba gasolina en Estados Unidos tenía un carro y lo que ganaba eran $300 a la semana. $300 a la semana. Multiplicado por 15 ya hay más de 20,000. Entonces sí, efectivamente te explotaban, pero tú tenías la oportunidad de tener un carro. Yo tenía el aire acondicionado de la casa el día entero encendido, que era un obrero. Entonces sí, efectivamente te explotan, pero tú tienes una calidad de vida mejor. Podía ir a un hospital y me atendían. Aquí, ¿a qué hospital usted puede ir? A menos que no sea tomarle una foto al edificio, que son muy bonitos. Te puede tomar una foto y se ve muy bien. Pero ya, pare de contar. No puede mandar al hijo a la escuela. Los hijos míos estuvieron en una escuela pública en Estados Unidos, ¿no? Y esa escuela pública había reducido las calificaciones promedio de todo su alumnado y la ciudad les redujo $1 millón por esa reducción. Era la tercera mejor escuela secundaria que había. Les redujeron $1 millón de su presupuesto. Y eso fue una lucha tremenda, cambiando programas, cambiando profesores para lograr nuevamente el estándar. Aquí se hacen pruebas nacionales, ¿para qué sirven? Para traumatizar a los estudiantes. No sirve ni para valorar al profesor, ni para valorar a la escuela, ni siquiera para darle un presupuesto a la escuela, porque ninguna tiene presupuesto. Entonces, sí es el capitalismo... Pero tengo entendido que en Estados Unidos se practica mucho a nivel escolar la falsificación de parte de los profesores de la nota real de los estudiantes, no, para que su récord como educadores no se caiga. Es cosas que uno lee en la revista y en la prensa. No, mira, es interesante eso. La mayoría de los profesores, por ejemplo, en grado de avanzados, tienen unos estándares de exigencias muy altos. Y la mayoría está buscando aquel estudiante que pueda ser un estudiante estrella. Y de la única forma de descubrirlo es poner exámenes que sean exigentes. Entonces, ¿qué es lo que han hecho muchos profesores en Estados Unidos? Si es con los estándares que ellos tienen, probablemente la mayoría de los estudiantes reprueban. Entonces, lo que ellos hacen es tener una nota que en lugar de ser 100, ellos valoran sobre 140, sobre 130 puntos. Y los estudiantes están muy felices cuando sacan una B, pero el individuo te dice, él sacó una B, pero en mi estándar él se quemó. Pero no le pueden poner... Y en secundaria, operaba, yo tuve que enfrentarme con esos profesores. Y esos profesores me decían, mira, yo quería que, digo yo, pero caramba, yo quiero que mi hijo tenga una A aquí porque él amanece estudiando. Y yo no quería decirle que amanecer estudiante no significaba que había aprendido mucho. Pero él me decía... una vez en mi clase es una A, eso por un lado. Y en segundo lugar, está el asunto de que allá hay materias avanzadas. O sea, usted está en las materias regulares, donde hay exigencia regular. El estudiante que quiere mérito tiene que coger las materias que son avanzadas, que es un nivel universitario en el bachillerato.
Y entonces ahí la exigencia es a matarte. Y el examen final no lo da la escuela, sino la da una universidad. Y las calificaciones son bajísimas ahí. Licenciado, Sí. entrando ahora en el plano nacional, se tiene al gobernador del Banco Central como lo mejor que ha pasado por esa institución durante años, por eso se habla de que le da un muy buen sueldo. Sin embargo, usted ha calificado de que estas autoridades han fracasado en materia de eficiencia, que la estabilidad cambiaria también ha sufrido y también hay crisis de credibilidad. ¿Cómo se explica eso? No hay crisis de credibilidad porque ellos tienen un aparato propagandístico extraordinario y parte del éxito ha sido la cantidad de periodistas que paga el Banco Central. Cada programa tiene un patrocinio del Banco Central y si usted pone a una gente que hable mal en ese programa del Banco Central, le quitan el anuncio. Eso es sencillo. Pero no, mire, yo no voy a hablar de si el gobernador fracasó o no fracasó, porque eso no tiene ningún sentido. Él está ahí por una práctica política de muchos gobiernos que quieren un funcionario que le diga lo que el presidente quiere oír. Pero vamos a ver. El gobernador ha sido, digamos, la estrella del crecimiento. Ahora bien, cuando el gobernador dice, ¿por qué creció la economía? Él dice, porque creció Zona Franca, porque crecieron los servicios, porque creció agricultura, porque creció la manufactura. El turismo. Creció el turismo. O sea, él me está diciendo, la economía crece porque crecen los sectores que la componen. Eso no es una explicación. Eso es una niñada que no tiene ningún tipo de sentido en una institución donde se precie de hacer una explicación de qué efectivamente ha motorizado el crecimiento económico. Usted no puede decirle, ese niño creció porque comió. Ese niño creció porque tomó vitaminas. Eso no explica nada. Ahora bien, ¿qué se explica? Por ejemplo, ellos habían estado diciendo y se habían llenado de alegría el hecho de que habían logrado tener una balanza de pagos, una balanza corriente con 314 millones de déficit en el año del 2016. En el 2017 fue mejor, menos 133 millones de dólares. ¡Qué maravilla! ¿Y a qué se debe eso? A que los precios del petróleo han estado bajos. Los precios del petróleo subieron un poquito y en el 2018 ya tenemos menos 1.159 millones de déficit. Y ese menos 1.159 millones de déficit de la cuenta corriente está explicada por 9.300 millones de dólares de déficit en la cuenta comercial. ¿Y qué significa eso? Que la economía dominicana no compite en el exterior, compite únicamente con Haití, porque Haití no produce nada. Y así no dejan entrar ni siquiera el ron haitiano. Ni siquiera el ron haitiano, ¿no? Mucho menos ajo. ¿Y cómo explicamos el crecimiento entonces con ese déficit? No, pero déjeme seguir. Esa falta de competitividad que muestra la economía dominicana se manifiesta en el gasto tributario. ¿Qué es el gasto tributario? Las exenciones que le dan a las empresas para que supuestamente puedan competir. Y eso representa 6.4% del producto, es decir, aproximadamente 257 mil millones de pesos por año, para que las empresas tengan la posibilidad de competir. O sea, las empresas no tienen la posibilidad de competir porque sencillamente hay una serie de elementos que retraen el crecimiento de la productividad de las empresas. Uno que se menciona con mucha asiduidad es el tema eléctrico, pero no es solamente el tema eléctrico, sino la ley para hacer que los contratos se cumplan. ¿Cuál contrato se cumple? Aquí el que tenga más hojaldra en la justicia es el que le va mejor. El que tenga más saliva, obviamente come más hojaldra y le va mejor. Pero no solamente eso. O sea, la justicia, que debe ser el respaldo fundamental
de la economía y el funcionamiento de los mercados no sirve para nada. Entonces, ¿cómo usted explica el crecimiento? El crecimiento es el crecimiento del tigueraje. El tigueraje en las relaciones comerciales. Y por esa razón todo el mundo busca la sombrilla del gobierno. Entonces, pero esos 257.000 millones son 257.000 millones que le falta al gobierno. Pero si a esto usted le suma la corrupción y si a eso usted le suma el mal gasto de los recursos públicos, efectivamente usted tiene que llegar a tener un déficit fiscal. Entonces se me ocurre preguntarle, ¿y cuál es la función de la Contraloría? Ninguna, eso no sirve para nada. Déjeme decirle, el gobierno, y solamente estoy hablando del gobierno central, no estoy hablando de todo el sector público, porque aquí solamente miden las cuentas del gobierno por el gobierno central, no por el sector público, como si el resto del sector público no existiera. En el 2016 tenía 3.2% de déficit. En el 2017 3.4%. En el 2018 2.4%. ¿Por qué baja casi un punto de diferencia? Porque ellos son muy inteligentes. La cuenta por pagar del año del 2018 no la colocaron en el presupuesto, sino que no hubo ejecución y la pasaron para el presupuesto del año siguiente. Esos fueron 66.000 millones de pesos. Señor Veloz. Entonces, esos 66.000 millones de pesos efectivamente no aparecen como gasto en el año que debió haberse registrado como gasto y efectivamente reduce el déficit, y en segundo lugar, el año que viene aparece como deuda por pagar. Apolinar. Y sin embargo se mueve. La economía, pero tiene que moverse. Tiene que moverse. ¿Pero qué es lo que se mueve de la economía? ¿Cuál es el fin de gobernar? Es crecer, es que la sociedad se sienta satisfecha o más satisfecha cada vez, que el bienestar se derrame, y eso está pasando aquí. Bueno, entonces ni el bienestar ni la satisfacción de la población se han derramado, José. O sea, por un lado... O sea, tú dices que cada día todo está peor. Pero no, espérame, peor no, está mal, peor no ha llegado a ser todavía. Porque tú tienes un crecimiento que no se manifiesta en la creación de empleos. El presidente dice que se crea empleo, pero ¿tú sabes cómo se crea empleo? Cambiando la metodología de recolección de la data del trabajador, o sea, de los empleados. ¿Por qué se modifica la metodología? Porque sencillamente, y eso viene desde el 98, vino un economista al país, revisó los datos de la economía dominicana y le dijo, mire, la economía anda muy bien, a mí lo único que me preocupa es que esta economía crece mucho y no crea empleos. Inmediatamente se cambió la metodología. Valdés cambió la metodología en ese momento. ¿Y cuál es el cambio metodológico? Sencillamente que los desalentados, es decir, que los que no buscan trabajo, porque se hartaron de buscar trabajo, eso no forman parte de la estadística. Por eso ahora tenemos 5% de desempleo en lugar de 14%, que es la cifra que debe dar, incluyendo a los desalentados. O sea, aquí el que no busca trabajo por cansancio, ese se considera que está fuera del mercado de trabajo. Como si dejó de comer, como si dejó de pagar luz, como si dejó de buscar el sustento de su familia. Ese desapareció en las encuestas del Banco Central. Pero peor aún, en pobreza, también cambios sucesivos en la metodología han reducido la pobreza de la República Dominicana. ¿Y cuál es el cambio? Te definen pobreza monetaria, y la pobreza monetaria se mide por el ingreso disponible. ¿Y el ingreso disponible qué es? El ingreso que usted recibe menos los impuestos, más las transferencias que recibe del gobierno. Pero lo peor de todo, del gobierno recibe alrededor del 6%. Pero hay un elemento interesante que es la adjudicación de alquileres. Si usted vive en una chocita por ahí, le ponen un alquiler. O sea, dice, usted está pagando tanto de alquiler. O sea, y se lo ponen y se lo suman al ingreso. Y eso representa alrededor del 14% de todo lo que le da el gobierno
a la gente. Entonces, imagínense usted, con esa metodología, no digo yo que todo el mundo sale de pobre, pero déjame decirte lo último. Además, tú partes de que toda la estadística, toda la información es falsa. No, lo que estoy diciendo es que es interesadamente construida. Bien. Interesadamente pero construida, cuando no es falsa, porque ellos te suman una serie de cosas que ellos efectivamente colocan en su metodología para modificar el ingreso disponible. O sea, evidentemente que ellos están buscando elementos para colocar, para poner más cosas y decir, las estancias infantiles están calculadas dentro de lo que recibe una familia. Y lo menciona el presidente en sus discursos. Entonces, ¿qué es lo que me están fabricando? No lo recibe la familia. No, es que no recibe nada, recibe un servicio. Y usted está midiendo pobreza monetaria. Señor, recibe un servicio. O sea, si el gobierno le diera lo que cuesta la estancia infantil, entonces usted puede decir, sí, lo recibió el individuo como dinero y él lo va a gastar en lo que entienda. Pero tu crítica es puramente metodológica. Es que tiene que ser así, porque la metodología es que me da el resultado que está ahí, que me están vendiendo como las instituciones internacionales santifican esos resultados. No, señor. Eso no es cierto, eso lo dice el gobernador, lo dice el Banco Central y lo puede decir el gobierno. Ninguna institución, a menos que específicamente, y lo digo por el Banco Central, le pide el gobierno que venga a hacer una revisión de las cuentas nacionales. Ese organismo no se pronuncia sobre las cuentas nacionales. ¿Qué es lo que hace el Banco Central? El Banco Central se va a un centro regional del fondo, que es CAPTAC RD, y le pide que haga una revisión de las cuentas nacionales. Pero yo siempre le digo, pero no hagan eso, díganle que venga la agencia central de Washington y le hagan la revisión de la cuenta nacional y le den un veredicto. Pero eso no se hace. Porque ahí viene gente que le va a decir, mira, aquí yo encuentro que esto no está bien, esto no funciona bien, etcétera. O sea, aquí los organismos internacionales se cuidan muchísimo porque recordemos, José, que tanto el gobernador del Banco Central como el ministro de Hacienda se sientan en la silla de esos organismos y son parte del directorio. Usted no puede ofender a un gobernador. Este gobernador ha sacado de aquí 2 o 3 representantes del Fondo Monetario Internacional, cuando esos representantes se portan como es. Señor Veloz, sí. Recientemente, hace como unos 15 días o 20, vi un titular en la portada de un periódico que decía, organismo reduce a 4.1 el crecimiento económico. No lo entendí. ¿Y qué organismo fue ese? Yo no vi esa noticia. No lo entendí. No. ¿Cuál organismo fue ese? No lo recuerdo, pero sí que lo leí, lo colocó en portada a un periódico. Y yo dije, bueno, pero ¿y cómo me van a reducir el orgullo nacional? Pero en términos de 6.5. simples, uno que se pregunta a veces, crecimiento económico, ¿pero qué es lo que crece? Eso es lo que más se dice. Crece zona franca, crece ese tipo de industria, servicios, etcétera. Pero crecen los sectores que menos empleo generan. O sea, zona franca tiene un 2%, 3% de creación de empleo. ¿Cómo se llama? Turismo, 4% de creación de empleo. Sin embargo, lo que menos crecen, la agropecuaria, que crece 11%, que tiene una participación en el producto de 11%, que crea más empleo. Esa es uno de los sectores que menos recursos del gobierno recibe, o menos inversión pública recibe, ¿no? Entonces, no hablemos de la visita sorpresa, porque eso y nada es lo mismo. Pero déjame decirte otro elemento interesante, que eso no se menciona, y es con respecto a la deuda, José. Hay varios, digamos, aproximaciones al problema. Hay uno que dice que el gobierno puede seguir tomando prestado porque tiene muchos activos. A lo mejor si se vende el Palacio Nacional, parte de la deuda se puede pagar con eso, o la Biblioteca Nacional, o
No, eso no lo compran. Nadie lo compra. Pero es un activo. El Banco Reservas. Eso sí vale dinero. Reservas. No, pero espérame, el Banco Reserva no, porque el Banco Reserva es el que fondea al gobierno. En el aire. Eso no. Pero la mayor forma de conseguir fondos es vender activos. Vender activos, sí, pero ese no lo van a vender. Tú ves, pueden vender el Palacio Nacional. Sí. O pueden vender el Teatro Nacional, o pueden vender el Museo del Hombre Dominicano cuando le limpian la bacteria, lo pueden vender. Esos son activos, pero esos no son activos líquidos. ¿Cuáles son los activos líquidos que tiene el gobierno? Hay un economista muy famoso que menciona que las reservas internacionales. Pero las reservas internacionales del Banco Central, cuando viene el artículo 4 del Fondo Monetario Internacional, solamente le alcanza para cubrir el 4%, el 50% de lo que debe respaldar. Que entre esto está la circulación monetaria, el 30% de la deuda de corto plazo, el 20% de la deuda de mediano plazo y el 10% de la potencial caída de los ingresos por exportaciones. Entonces, si usted coge ese dinero para pagar la deuda, sencillamente deja de cubrir todo lo otro. Yo no sé cómo economistas de tanto fuste cometen ese error tan infantil. Pero mira qué ocurre. Aquí miden la deuda con dos instituciones, el gobierno central y el Banco Central. Y por eso ¿cómo se llama? El gobierno dice... Pero el Banco Central no tiene una deuda propia. El Banco Central sí, tiene una deuda propia, y esa deuda al principio la tomaban porque había la capitalización, y la capitalización era la emisión de un bono del gobierno que iba al Banco Central y se neteaba, y eso daba cero, y por eso lo ponían en la deuda. Entonces yo escribí un artículo en el año del 2007 diciéndole al Banco Central que eso era un error. Me mandaron del Banco Central a una persona a mi casa para que no publicara mi respuesta al Banco Central. Yo la publiqué de todas maneras y le enseñé que había un error. A partir de ese momento comenzaron a incluir el Banco Central, no solamente en la parte que correspondía al activo que ellos recibían del gobierno cuando emitía el bono para la capitalización, sino que además yo le dije, si usted incluye un activo, también incluya su pasivo. Y ahí comenzaron a incluir los 11 mil millones de dólares. Por cierto, que usted habla de que esa deuda alcanza ya los 11 mil millones. Y es para financiar el asunto cambiario. ¿Cómo se produce pero déjeme mirar eso. Yo quiero dar la doble versión. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda dice que la deuda en el 2017 representaba un 38.9% del producto. El Fondo Monetario dice que es 52.7%. ¿Por qué la diferencia? Porque sencillamente ellos miden el gobierno central y el Banco Central, pero la sede no la miden. El Banco de Reserva no lo miden, el Banco de Exportación no lo miden, el Banco Agrícola no lo miden, los ayuntamientos no lo miden, y un montón de instituciones públicas que están ahí que no miden, porque aquí miden solamente el gobierno central y el Banco Central. ¿Y el resto del sector público dónde está? Entonces, por eso la diferencia en el 2018, el Fondo Monetario registraba 52.6% de deuda y el Ministerio de Hacienda 39.7%. Entonces, con esa cifra me quieren decir que pueden seguir... El Ministerio de Hacienda mide su deuda. No, el Ministerio de Hacienda tiene la obligación de medir toda la deuda. Lo que pasa es que el ministro no lo sabe todavía cuáles son las instituciones que componen el sector público. Él entiende que el sector público es el gobierno central, ¿no? Está tan cerca que se obnubila y dice el gobierno central y el Banco Central que le queda enfrente, pero parece que no conoce el resto del sector público. Entonces, el Fondo Monetario, el gobierno no tiene medición de deuda para el 2019 y el 2020, el Fondo Monetario tiene una proyección que para el 2019 tendremos 53.7% y para el 2020 tiene 54.4%. Y se estima en esa trayectoria creciente de la deuda. Yo te traje, este es el análisis de la estabilidad de la deuda que tiene el Fondo Monetario Internacional. Tú ves que tiene una tendencia creciente. Y eso azul que está alrededor de la línea negra, lo que está diciendo que son escenarios posibles. Este escenario lo que está diciendo es que hay un posible shock que pueda tener la economía dominicana a partir de
la reducción del crecimiento económico sincronizado que se va a dar a partir de este año y del año siguiente. Entonces, ese será el efecto, ese azul es el efecto que va a tener sobre la deuda dominicana. Entonces, eso es creciente y no es estable. Tú sabes, José, que una ecuación diferencial o una ecuación en diferencia tiene múltiples soluciones, dependiendo de qué, del valor inicial en el que tú inicias tu análisis. Entonces, aquí iniciaron el análisis con 40% de deuda sobre PIB y terminan en alrededor de 60% para el 2022. ¿Está bien? Y eso que todavía el fondo no tiene la totalidad de la deuda. O sea, ahí él está tomando las sedes, nada más. Bien. Voy al... El Banco Central, yo no sé si el gobernador es una estrella, pero lo que sí yo puedo decir es que cuando él llega a la gobernación después de la crisis bancaria, el déficit del Banco Central eran menos 25 mil millones de pesos. Hoy en día son 56 mil millones de pesos negativos y nunca ha sido positivo durante su gestión. ¿De qué depende eso? Esa deuda no opera sobre la economía, por ejemplo. Claro que sí. Opera a través de inflación porque eso es emisión monetaria. Eso es emisión monetaria. ¿Cómo cubre? Déjame decir, pero los bonos del Banco Central no recogieron esa deuda. No, pero eso es todos los años. Eso es a partir del 2004 y eso se había recogido, pero eso es lo que se ha venido recogiendo todos los años. Y además la compra de dólares. La compra de dólares, había emisión de certificados aún con ventajas extraordinarias para la banca dominicana para comprarle la posición en dólares que tenían los bancos dominicanos a razón de 600 millones de dólares anuales, y eso eran 600 millones de dólares con una emisión de un certificado de 18%. Con esos trucos no es que se gobierna. Ah, claro, se gobierna aquí. Sí. Pero en un país... De todas partes. No, en un el país, gobierno de Estados Unidos es el más endeudado de la tierra. Con una diferencia, de que el pago de la deuda con respecto a los ingresos tributarios es alrededor de 6% y aquí es de 50%. Esa es la única diferencia. Y obviamente guardando la diferencia del tamaño de la economía. O sea, estamos hablando de 14 trillones de dólares con respecto a 70 mil millones de dólares. Pero tú sabes que esa deuda nunca se paga. Ah, sí, que nunca se paga, entonces podemos seguir fiados. Pero eso es lo que hace Estados Unidos. No, vamos a ver ahora con el cambio de política de China, que no tiene la intención de seguir invirtiendo los 4 trillones de dólares, 3 trillones y tanto de dólares que tiene en Estados Unidos. Vamos a ver cómo se hace entonces, cuando China, Rusia y esa gente quiere hacer su propio mercado, su propia moneda y deje de invertir en Estados Unidos, a ver si la cosa es así. O sea, yo entiendo que tú puedes hacer trucos para manejar la economía y te pueden salir bien, pero esos trucos finalmente lo paga la gente. Porque todo ese déficit del Banco Central lo estamos pagando nosotros con impuestos. Entonces a nosotros que nos sacrifica, obviamente, al gobernador le dan lauros. Como Alan Greenspan. Alan Greenspan se va como pero es que la economía es un malabar. El dios de la economía. Pero la economía mundial es un malabar. Tú lo sabes más que nadie. 14 bolas y 2 manos ahí aguantando ese es el capitalismo, José. Pero hay capitalismos que son más estables que otros. Por ejemplo, el capitalismo de Costa Rica es mucho más estable que el de la República Dominicana. Y el capitalismo variopinto, si tú lo quieres, de Bolivia, es mucho más estable que el de la República Dominicana. Pero, Apolinar, nosotros hemos vivido un tiempo en que se ha hecho el milagro de hacer pobre a Venezuela. Eso es una obra de arte. Venezuela es pobre. De los ladrones venezolanos, sí. No solamente por robo. Sí. La ineficiencia es más costosa que el robo. Claro. Aquí siempre ha habido ladrones. Siempre ha habido ladrones. Sí, siempre. Desde Trujillo ha habido ladrones. No, desde antes de Trujillo. Es una carrera de relevo. Sí. Nadie empieza de cero, empieza donde llegó el otro. Sí.
Y piensa llegar más lejos el Eso, otro. no, siempre se llegará más lejos. Sí. Entonces, pero sin embargo, la economía, los haitianos se quejan de que aquí se roban un 20, un 30, pero allá se roban un 100. Sí. Como se roban un 100 en Haití no hay nada. Entonces, obviamente, la economía haitiana es extremadamente más débil que la dominicana. Sí. Aquí nada más se roban un 60. En la Fuerza Tú Armada, puedes poner- en la Fuerza Armada, en Tú otros puedes sitios, poner- en los otros sitios más bajitos. Entonces, el asunto es el siguiente. O sea, aquí solamente se habla del Auros y que la economía crece y el gobernador para siempre. Pero sin embargo no me hablan de que el Banco Central, por ejemplo, emitió 2.400 millones de pesos, lo puso en un fideicomiso en el Banco de Reserva para garantizar el retiro de toda la gente que se va con Valdés. ¿Cómo es? Pero Valdés ha pensado irse alguna vez. ¿Eh? Bueno, él que parece sea, que ha pensado Pero irse eso es un porque está- elogio, porque primer está- elogio tuyo Sí, a Valdés en la sí, historia. sí, parece que sí, porque con ese acto, evidentemente que él está esperando que se vayan y garantiza que le sigan pagando con una emisión monetaria de 2.400 millones hace 2 años. ¿Y cuánto le tocará a él? Porque es No, demasiado bueno, dinero. si él tiene, por ejemplo, gana 1 millón y pico, le toca el 90% y tal vez hacen una resolución donde le toca el 99%, porque él es el presidente de la Junta Monetaria. O sea, el Banco Central tiene una Junta Monetaria y el presidente es el gobernador del Banco Central. No siempre ha sido así. Pero está mal. O sea, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos se sienta en un consejo donde él es uno más. Él no es el jefe, él es uno más, él es un gobernador, que obviamente está encargado de la administración de la política, pero es uno más. Hay 13 distritos de la Reserva Federal y cada uno de los cuales tiene derecho a proponer el tipo de política que debe seguir la Reserva Federal. Pero en Estados Unidos la emisión la hacen 7 bancos. Está bien, y es privada también. Sí. Entonces, pero el asunto es Privada, que no hay... privada de todo control. Sí, sí. No, ahora Trump quiere controlar. Ahora bueno, Trump quiere Trump poner... Trump- No, pero no, y está haciendo algo importante. Hay lo Nada, que se llama... nada de lo que hace Trump es lógico. No, oye, no, tiene lógica porque ahora hay una corriente que se llama la moderna teoría monetaria, que está fundamentada, aunque moderna, en un trabajo que escribió Keynes que se llama El Tratado de la Reforma Monetaria, por allá antes del 36. ¿Qué es lo que dicen ellos? Dice que no hay problema, la Reserva Federal puede financiar al gobierno federal, puede darle todo el dinero que quiera. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces ¿cómo se llama? No el presupuesto, sino, no me acuerdo, la tesorería. Solamente tiene que emitir certificados de deuda del gobierno y recoge lo que el gobierno gaste. Y mientras eso sea algo sincronizado, yo gasto y yo recojo, pues efectivamente no habrá inflación. Entonces, que era lo que Keynes decía, que había ¿Ese inflación. problema es metodológico entonces? ¿Es un problema metodológico. No es un problema metodológico. Es un problema de que hay algunos economistas que piensan que efectivamente si usted financia al gobierno, la tasa de interés va a crecer. Por 2 razones. Primero, porque el gobierno no pide poco prestado, pide mucho y pone presión sobre la tasa de interés cuando va al mercado. ¿Está bien? Y en segundo lugar, porque al gastar, al expandir la demanda, todo el mundo comienza a recibir los efectos positivos de esa gran demanda que tiene el gobierno, la economía comienza a crecer y entonces puede haber inflación y tiene que haber un aumento de la tasa de interés. Entonces, por esos 2 elementos te dicen que puede subir la tasa de interés. Y entonces hay gente, y hay una discusión actualmente en Estados Unidos, y por esa razón ahora el presidente Trump quiere sustituir al jefe de la Reserva Federal por un individuo que sea más dócil. Él no lo acaba de poner. Él lo acaba de poner. Sí, pero uno más, ese que es más dócil, que le permite hacer este tipo de... Le ha salido pelado la mayoría de los funcionarios que ha puesto. Sí, bueno, pero eso es, aquí por lo menos allá... O sea, ¿tú crees que el método Trump de quitar gente funciona?
Que aquí la economía sería mejor simplemente con quitar a Héctor. No, evidentemente que no, José. O sea, la economía dominicana tiene lastres que nacen del propio sector privado en contubernio con el gobierno. Y ellos mismos echan arena en las ruedas. Porque esa relación tan cercana del sector privado, que yo creía que el sector privado lo que quería era un gobierno más chiquito, y se ha engrandecido tanto, se ha ensanchado tanto el gobierno, y eso no le ha resultado en ningún momento, ninguna expresión de crowding out. Eso es lo que decía la Fundación Economía y Desarrollo, ¿no? El crowding out, el gobierno está sacando al sector privado. Ahora el gobierno es enorme y el sector privado está feliz, y debe estarlo, porque los beneficios que recibe de leyes, de contratos especiales, de esas asociaciones público-privadas, donde el sector privado lo único que piensa es en darle al gobierno todo el riesgo de su inversión y ellos quedarse solamente con los beneficios, ha sido absolutamente positivo para el crecimiento de las fortunas en República Dominicana. Y todavía el BID, lo veo ayer, promoviendo las asociaciones público-privadas, cuando el Fondo Monetario Internacional tiene una oposición a la existencia de la administración de fideicomiso de esas asociaciones público-privadas, por la razón siguiente: el fideicomiso se administra privadamente con fondos públicos y la información del gasto no se lo envían en todos los países, no se lo envían al gobierno para que forme parte de la ejecución presupuestaria. Y obviamente al no mandar los gastos, eso al gobierno le conviene porque le baja el déficit. No gasté, pero se hicieron muchísimas obras. Pero al mismo tiempo falta la transparencia, no saber cómo se gastaron esos dineros. Para que no nos pase como pasó con la autopista de Santo Domingo-Samaná, que tenía una tasa interna de retorno al proyecto de 18%. Y el gobierno se comprometió a que si no se alcanzaba ese 18%, la diferencia lo ponía él. Pero quien hizo el estudio de circulación fue la propia empresa. Y obviamente la empresa lo que hizo fue que sobreestimó la circulación. Y ahora estamos pagando lo que llaman el peaje sombra, que no es peaje sombra, eso es que el gobierno está pagándole a esa empresa, está haciendo que su tasa de retorno sea 18% en dólares. Está pagando la carretera después de hecha. Exactamente, pero y al final ese no va a ser el problema. Pero eso pasó en México, eso pasó en Perú. No. Ahí hubo una corrección importante. Sí pasó una vez, pero se hicieron correcciones, y también en Colombia. Pero aquí pasó, ya pasó, aquí pasó una vez. En Colombia votaron a Odebrecht. A Colombia la contrataron para hacer una carretera. Y se hizo la carretera y ganó el concurso y toda la cosa. Pero en un momento determinado Odebrecht se detuvo. Y cuando se detuvo, el gobierno le preguntó por qué usted se detiene. Y dice, de acá porque faltan unos puentes. Yo no puedo seguir la carretera si faltan los puentes. Él ganó el concurso porque dejó fuera el conteo de los puentes. Y el gobierno tuvo que hacerse responsable de los puentes y sacó a Odebrecht de Colombia. Entonces, si usted tiene asociaciones público-privadas para apoyar el bandidaje del sector privado, pues yo no quiero asociaciones público-privadas. Yo quiero instituciones que funcionen. Si hay asociaciones público-privadas que funcionen. Eso pasó en Inglaterra. Inglaterra fue el primer país que comenzó a hacer asociaciones público-privadas y prácticamente tuvo que reestatizar todo lo que había privatizado antes, porque todo el riesgo el sector privado se lo envía al gobierno. Y como el gobierno, los riesgos los paga todo el mundo, y como la distribución de poco no se ve entre muchos, pues ahí el sector privado saca mayores ventajas. Hay una alternativa latente en el manejo de la economía dominicana, que es una devaluación profunda para sincerizar todas estas cosas. Pero en definitiva, la devaluación lo que hace es empobrecer a los más pobres. Los ricos encajan la devaluación rápidamente. Yo puedo decir que sí, si esa devaluación efectivamente se traslada a inflación,
Pero Héctor Valdés ha sido eficiente, tiene una inflación por debajo de Estados Unidos y todo lo importa de Estados Unidos. El 55% de los bienes que importa la República Dominicana, que son bienes de consumo, vienen de Estados Unidos. Antes del 80. Antes del 80. Pero entonces en Estados Unidos la inflación es de 2% y aquí tenemos una inflación de 1.1%. Entonces no hay flete, no hay seguro, no hay transporte. Y eso es malo. No, lo que pasa es que no puede haber, tú no puedes tener una inflación menor del país que tú estás importando porque tú estás asumiendo que los fletes, los seguros, los transportes es cero. Bueno. Entonces se ha evitado la devaluación. No, la devaluación, con un endeudamiento. La devaluación se ha evitado con una deuda del Banco Central de 11.000 millones de dólares. Exacto. Ahora, perfectamente, eso es eficiente. Pero si tú haces la devaluación, lo que hace es empobrecer a los más pobres. No, pero lo estamos empobreciendo. Yo entiendo. Lo estamos empobreciendo porque tú tienes que pagar con impuestos esa deuda. ¿Y de quién lo pagan? Claro que sí. Claro que sí. Y mucho en el ITEVIS. Pagan alrededor de unos 400.000 millones de pesos. Busca cuánto te paga impuestos sobre los beneficios aquí, que no llega a 100.000 millones. Pero es que, oye, la mayoría de los productos que consumen los pobres no pagan ITEVIS. Pero tú no has visto la reforma administrativa que está haciendo nuestro querido amigo de la DGI. Bueno, pero no la ha hecho todavía. Que la está haciendo, no es que la va a hacer, que la está haciendo. La propone como... Bueno, vamos a ver. Tú pagaste tu IPI. IPI. El IPI, el impuesto sobre la Propiedad vivienda. inmobiliaria. Propiedad inmobiliaria. Lo duplicó. Porque le tiró una fotografía a la casa y dijo y determinó que tu casa valía $60,000 más. Pero esa es una función de Catastro. Catastro es que tiene que dar el avalúo de eso. ¿Y dónde está el avalúo que ha hecho Catastro? No, el señor director de impuestos internos tiró una fotografía a las casas y le aumentó el impuesto. Pero en la casa de los pobres no pagan impuestos. La casa de los pobres no pagan impuestos, pero tú tienes el salami si paga impuestos, la pica pica si paga impuestos. Te quitan, ¿cómo se llama? Cuando tú te vas de viaje, tú pagas un... Los pobres no viajan. No viajan. No, oye, se van a, ¿cómo se llama? La playa. Señor, se pueden hacer muchos programas con el tema económico, que es bien apasionante y que el licenciado Apolinar Veloz domina muy bien, nos da una mano para entender esos fenómenos económicos a veces. Yo creo que hemos salido más confundidos que... No. Bien, señores, Apolinar Veloz, economista, muchas gracias. Gracias a ustedes. Porque Apolinar ve cosas que no ven otros. ¿Por qué él es veloz? Bueno, lo que pasa es que otros no la quieren ver. Lo que quieren es seguir en la papa y para eso es que tienen que no verlas. Porque si le dicen a Medina que la economía cayó, ya lo votan. No, váyase de ahí, que usted no sirve para nada. Dígame lo que quiero oír. Dígame lo que quiero oír. Y él le dice lo que quiero oír. Y yo me acuerdo que él decía, le llevaban el número de la inflación. Es 6%. No, ese número está muy alto, revísalo. Yo tuve que revisar ese número varias veces y decirle, ese número es el que es. Yo lo calculé yo. Bien, gracias por venir.